Voy a iniciar con una presentación general de la ley de Gauss y presentaré también algunas aplicaciones. Bien, entonces vamos a dar unos cuantos minutos para que los estudiantes empiecen a ingresar a la transmisión. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha ahí? Uno. Bueno, buenas noches. Espero que quienes estén en línea, por favor, levanten un dedo, den un like para saber si me escuchan bien y poder así iniciar la transmisión. Bueno, cuéntenos por favor hacer uso del chat para formular preguntas y si requieren alguna información, por favor me avisan por allí. Listo. Bien, entonces voy a iniciar. El tema de hoy es la ley de Gauss. La ley de Gauss lleva el nombre precisamente de Carl Friedrich Gauss, 1777-1855, matemático alemán. Contribuyó en diferentes áreas de la matemática, tales como la geometría diferencial, la estadística, pero también tuvo contribuciones muy importantes a la física. Fundamentalmente la ley de Gauss es una ley que la vamos a utilizar en el sentido de cálculo del flujo del campo eléctrico. En una sesión anterior ya se discutió el tema de lo que es el flujo. Aquí voy a pasar directamente a trabajar sobre el tema del flujo del campo eléctrico. Bien, el punto de partida entonces es la ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos permite definir lo que es el campo eléctrico. Decimos que el campo eléctrico es directamente proporcional a la carga que lo genera. En este caso estoy considerando el campo eléctrico de una carga puntual. Entonces el campo eléctrico es directamente proporcional a la carga, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la que estamos de la carga, y el campo apunta en la dirección que va desde la carga hasta el punto. Este es el vector unitario que une la carga con el punto en cuestión. Bien. Ahora, necesariamente cuando queremos considerar el flujo de un campo, necesitamos pensar en una definición para ese flujo. La definición que tenemos para el flujo de un campo es el producto punto entre el campo, que en este caso es el campo eléctrico, y un elemento de área diferencial de superficie, un elemento superficial de área. Entonces aquí tenemos un elemento diferencial de área y tenemos aquí este producto que es un producto punto, es decir, el producto punto entre un vector y otro vector que necesariamente nos devuelve una cantidad escalar. Bien, ahora, ¿qué significa esta cantidad? Pues cuando realizamos el producto punto entre el campo y el vector área, en el caso más simple que consideramos aquí, que es el caso de una esfera, observamos cómo el vector campo eléctrico es radial a la carga puntual, es decir, sale en esta dirección, y si nosotros consideramos una superficie esférica, por ejemplo en este caso estamos considerando una superficie esférica de radio R, otra superficie esférica que cubre o rodea la carga que tiene radio 2R, observen que sobre esta superficie tenemos un pequeño elemento diferencial de área.
¿Cuál es la característica principal de ese elemento diferencial de área? Los elementos diferenciales de área de superficies se caracterizan por vectores que son perpendiculares a la superficie. En este caso nosotros podemos decir entonces que tenemos la magnitud del área, que es dA, pero el vector de área es un vector perpendicular a esa superficie. En este caso vamos a decir que es un vector que sale perpendicular a la superficie y tiene magnitud igual al área de esa región. Una de las características fundamentales que tiene trabajar sobre una esfera es que necesariamente sobre esa esfera observen que el vector campo eléctrico, que es E, es paralelo al vector área. Si consideramos el vector área como perpendicular a la superficie y observamos que esta esfera es una esfera con centro en la carga, entonces tenemos que este vector, que es el vector área, es paralelo al vector campo eléctrico. Y por lo tanto, nosotros podemos también decir que el vector campo eléctrico es paralelo a la dirección radial. ¿Esto qué implica? Pues simplemente nos permite a nosotros llegar a una conclusión muy importante. Y es que el producto punto entre el vector campo eléctrico y el vector área, que es igual simplemente al producto de las magnitudes. Recuerden que el producto punto de dos vectores es la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo entre ellos. En este caso, el ángulo entre estos dos vectores es 0 y el coseno de ese ángulo será 1. Observen entonces que tenemos esta pequeña característica, que es la característica que debemos explotar en casi todas las aplicaciones de la ley de Gauss. Es decir, este caso particular que observamos aquí, en el que el campo es paralelo al vector normal a la superficie, es una de las características que define algo que llamaremos superficie gaussiana. Pero también la otra característica importante es que sobre esa superficie, en este caso sobre esta esfera, observen que todos los puntos que están sobre esta esfera están a la misma distancia del centro. Y por lo tanto el campo eléctrico también es un campo eléctrico constante. O sea que sobre esa esfera se cumplen dos características fundamentales. Primero, el campo eléctrico es constante. Y segundo, la dirección del campo eléctrico es paralela a la dirección normal a la superficie. Es decir, es paralela al vector área. Ahora, con esa idea, entonces volvemos otra vez a la idea de lo que es el flujo. Recuerden que quedamos con esta definición de flujo. El elemento diferencial de flujo, que no es otra cosa que el flujo que atraviesa este pequeño elemento de área, es igual al producto de el campo, la magnitud del campo por la magnitud del área. Ahora, cuando tenemos esto y necesitamos integrar sobre toda la región, básicamente el problema se convierte en un problema de integrar una cantidad sencilla. Cuando integramos este lado izquierdo, es decir, la integral de phi e, que es el flujo de campo eléctrico, obtenemos simplemente phi e. Y en el lado derecho observen que la integración es una integración sobre una superficie, que en este caso es la propia esfera. Nosotros integramos sobre esta superficie que es la esfera. Y este símbolo que colocamos aquí nos indica que esa superficie es una superficie cerrada. Si realizamos esa integración, vamos a obtener en el lado derecho, en el lado izquierdo de nuestra expresión, obtenemos el flujo. Y en el lado derecho tenemos una integral que debemos realizar. Ahora, recuerden que el campo eléctrico, en este caso, es constante sobre la superficie que nosotros estamos considerando. Por lo tanto, este término que tenemos aquí lo podemos sacar de la integral. Lo sacamos de la integral
y nos queda únicamente la integral de sobre la superficie cerrada del elemento diferencial de área. Ahora, aquí lo único que podemos decir es que cuando nosotros realizamos una integración sobre un área total del elemento diferencial de área de esa superficie, pues necesariamente vamos a obtener el valor del área total de la superficie en cuestión. Es decir, esta integral que tenemos acá no es otra cosa que el área de esta superficie, que en nuestro caso será una esfera, y esa es un área conocida. Ahora, observen que si esta cantidad es el área, la reemplazamos por el área de una esfera. En nuestro caso será muy simple hacer el reemplazo. Conocemos el valor del área de una esfera, sabemos que el área de una esfera es 4pi r cuadrado, y también conocemos el valor del campo eléctrico en ese punto. Es decir, el valor del campo eléctrico en este caso es este, es 1 sobre 4pi epsilon sub 0 q sobre r cuadrado. Ahora, lo interesante del asunto aquí es que necesariamente cuando realizamos ese paso, obtenemos que en este lado aparece 4pi r cuadrado correspondiente a la superficie de la esfera, y aquí tenemos un 4pi correspondiente a la constante eléctrica, que es 1 sobre 4pi epsilon sub 0, y observen que aquí tenemos adicionalmente un r cuadrado que proviene de la ley de Coulomb y que se cancela con este r cuadrado que proviene de la integración sobre la superficie. Cancelamos estos dos términos y llegamos a un resultado muy sencillo y muy importante, y es que el flujo total de campo eléctrico a través de esta superficie cerrada, que es una esfera, para el caso de una carga puntual, es igual a la carga total que está dentro de esta superficie dividida entre epsilon sub 0, que es la permitividad eléctrica del vacío. Bien, bueno, hasta el momento tengo 10 espectadores. Por favor, utilicen el chat para formular sus preguntas. Si tienen alguna pregunta, alguna aclaración, con muchísimo gusto se las puedo solucionar. Bueno, voy a continuar. Ahora, una primera pregunta que viene a la mente es, bueno, ¿qué sucede si la superficie no es una esfera? Es decir, en el caso más sencillo que hemos considerado, la superficie es una superficie esférica y sabemos que el vector normal es paralelo al campo eléctrico y que por lo menos sobre toda la superficie podemos considerar que el campo eléctrico es constante y lo sacamos de la integral. Pero ¿qué sucede si la superficie no es una superficie esférica? Bien, en este caso, observen que vamos a considerar una superficie arbitraria, que es esta superficie más externa, pero también consideremos una superficie esférica que rodea la propia carga. El punto esencial aquí es observar que, si bien esta superficie sobre la que queremos realizar nuestra integración es una superficie en la cual el campo eléctrico no necesariamente es paralelo al vector normal a la superficie, sí podemos observar que cuando consideramos el elemento diferencial de área de una esfera más pequeña que está contenida dentro de esta superficie mayor, podemos ver que este pequeño elemento de área que tenemos acá, que es este mismo, lo podemos proyectar en una dirección radial, y cuando llegamos a la superficie más externa, que es esta de aquí, necesariamente el ángulo que se forma entre la superficie y esta, que es la proyección de la superficie original, pues va a ser el mismo ángulo que tenemos acá. Y puesto que tenemos el mismo ángulo, observen que finalmente el producto que tenemos allí, el producto punto entre el campo eléctrico y la dirección normal a la superficie, nos va a dar la proyección de el campo
en la dirección normal. Y esa proyección que nosotros tenemos allí de dA sobre la superficie esférica es precisamente el valor de dA por coseno de phi. Por lo tanto, cuando nosotros consideramos únicamente la superficie externa, siempre podemos observar que esa integral que realizamos sobre todos los elementos de la superficie finalmente van a contribuir de tal forma que el flujo va a ser la carga sobre epsilon sub 0. Es decir, dicho de otra forma, el flujo que atraviesa esta superficie, que es la superficie esférica, es el mismo que atraviesa esta superficie que es un poco más grande. Es decir, todo lo que salga de aquí y atraviese esta primera superficie también atraviesa la segunda. Pero visto desde aquí, cuando pensamos que la dirección radial que sale desde aquí atraviesa esta primera superficie, también vamos a observar que ese flujo es el mismo que atraviesa esta otra superficie. Y si integro sobre toda la esfera, voy a obtener la misma cantidad de flujo atravesando la primera esfera o la segunda superficie. Y ese resultado pues simplemente es una generalización, y este ya es el teorema de Gauss, la ley de Gauss en forma integral, que nos dice sencillamente que si yo voy a calcular el flujo de campo eléctrico para una carga puntual sobre una superficie no necesariamente esférica sino arbitraria, el resultado de ese cálculo del flujo es igual a la carga que tengo encerrada sobre epsilon sub 0. Bueno, entonces la siguiente pregunta que vendría es, ¿qué pasa si no hay carga encerrada? Pues necesariamente si no hay carga encerrada, es decir, si no hay carga en ningún punto del espacio, pues necesariamente no habrá flujo. Ahora, quizá una de las preguntas siguientes puede venir en esta dirección. Bueno, ¿y qué sucede si la carga está fuera? Es decir, ¿qué sucede si la carga está fuera? Permítanme, estoy pendiente aquí del chat de WhatsApp. Veo que hay algunos estudiantes que no han podido ingresar o me dicen que no están viendo la transmisión. Bueno, pues yo les envié el enlace. En este momento tengo 9 espectadores. Voy a continuar a ver. Por favor, vía WhatsApp ustedes se pueden comunicar con sus compañeros y decirles que ya estamos en línea. Bueno, ¿qué sucede si la carga está fuera? Entonces, ocurre algo muy importante de destacar. Y es que observen que estamos asumiendo que las cargas son positivas únicamente para decir que si una carga es positiva, las líneas de campo o el campo eléctrico sale de esa carga. Pero observen que si tenemos una superficie cerrada igualmente y una carga externa a esa superficie cerrada, necesariamente todo aquello que atraviese la superficie por un lado, entra por este lado y sale por el lado contrario. Lo que nos dice en este caso la ley de Gauss es que el flujo total que entra es igual al flujo total que sale. No quiere decir que no fluya campo eléctrico a través de una cierta región de la superficie. Si yo tomo este pequeño elemento por acá, pues necesariamente por allí va a estar entrando a un campo eléctrico. Pero lo importante es que esa misma línea de campo eléctrico va a salir por otro lado. Y el resultado neto que establece la ley de Gauss no es que no haya flujo a través de la superficie. Es que el flujo neto, es decir, lo que entra menos lo que sale, es igual a cero. O sea, lo que entra es igual a lo que sale. Y por lo tanto, tenemos que, si hay una carga externa a una superficie, el flujo de campo eléctrico total es cero. Ahora, podemos formular entonces la ley de Gauss en forma completa, diciendo que
el flujo eléctrico, un flujo de campo eléctrico, que es la integral sobre una superficie cerrada S del campo punto de área, es igual a la cantidad total de carga encerrada sobre epsilon sub 0. ¿Y qué significa esta cantidad de carga encerrada? Pues como sabemos, las cargas eléctricas son cantidades que las sumamos algebraicamente. Existen cargas positivas, existen cargas negativas, y si yo realizo una suma de esas cargas, pues obtengo una carga total que está dentro de la superficie. Lo importante aquí es tener en cuenta que se va a presentar un caso, y es qué sucede si tengo dos cargas de igual magnitud y signo opuesto. Pues en el caso en que la carga total al interior es igual a 0, el resultado es que el flujo también es igual a 0. Es decir, porque la carga neta dentro de la superficie es de nuevo 0. Ahora, antes de continuar voy a aclarar algo muy importante, y es que contamos con cargas positivas y cargas negativas. Y nosotros sabemos que las cargas positivas son fuente de líneas de campo y las cargas negativas son sumidero de líneas de campo. Es decir, las cargas positivas emiten líneas de campo y las cargas negativas las absorben. Entonces, si pensamos en una carga positiva, ya lo hemos hecho aquí, y pensamos que las líneas de campo son radiales a esa superficie que voy a considerar, observen que cuando realizo esta integración, necesariamente obtengo un flujo positivo. Aquí el término positivo indica que el campo eléctrico y el vector normal a la superficie son paralelos, o sea, van en la misma dirección. Pero debemos tener en cuenta una cosa, y es que cuando hablamos de vector normal a una superficie, estamos hablando del vector normal exterior, es decir, el vector que sale de la superficie. Porque igual puede ser que consideremos un vector normal que vaya hacia adentro. Pero en este caso, y de acuerdo a lo que trabajamos, pensamos que el vector normal a la superficie, el vector área, es perpendicular a la superficie y apunta hacia afuera de la superficie. Y es por eso que tenemos que el flujo de campo eléctrico es igual a la carga sobre epsilon sub 0, y como esta carga es positiva, ese flujo es positivo. La razón para que se cumpla esta condición es que el campo y el elemento diferencial de área son paralelos. Bueno, ahora, ¿pero qué sucede si tenemos una carga negativa? Nosotros sabemos que si tenemos una carga negativa, entonces las líneas de campo son líneas que entran hacia la carga. Aquí tenemos una carga negativa. ¿Sí? Observen que en este caso el vector normal a la superficie, que nos da la dirección del vector área, sale y el vector campo eléctrico entra. Puesto que este vector apunta en dirección contraria a esta, entonces ese producto punto va a tener una diferencia, va a ser un coseno de 180 grados y por lo tanto aparece un signo negativo. Ese signo negativo lo tenemos presente en esta expresión. Observen que aquí aparece un signo negativo que nos indica que el campo eléctrico y el vector normal son antiparalelos, van en dirección contraria, y esa es la razón por la que consideramos que el flujo de una carga negativa es un flujo negativo. Bien, bueno, sigo atento, no encuentro preguntas en el chat ni tampoco en el WhatsApp. Bien, continúo. Un caso muy sencillo y muy ilustrativo es el de considerar un par de cargas de igual magnitud y signo diferente. Lo primero que tenemos aquí es que observen cómo tengo dos cargas, una positiva y otra negativa, localizadas a una cierta distancia. Bien,
Sabemos que las líneas de campo eléctrico salen de la carga positiva y entran a la carga negativa. Ya tenemos esa primera intuición. La carga neta es igual a 0. Pero observen qué sucede si considero primero una superficie que rodea únicamente la carga positiva. Una superficie que rodea únicamente la carga negativa. Una superficie que no rodea ni la carga positiva ni la carga negativa. Y una superficie C que rodea las dos cargas. El campo eléctrico en cualquier punto es diferente de 0. ¿Sí? Es decir, siempre habrá campo eléctrico. Pero observen el primer gran resultado que tenemos. Y es, si consideramos únicamente la superficie A, que es esta, vamos a tener que el total de carga encerrada aquí es igual a Q. Y por lo tanto, el flujo de campo eléctrico a través de esta superficie A es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Bien. Vamos a considerar la superficie B. En el caso de la superficie B, observen que esta rodea únicamente la carga negativa. El flujo a través de la superficie B es igual a la carga total encerrada, que en este caso es menos Q, sobre epsilon sub 0. Y observen claramente que el flujo aquí es positivo porque las líneas de campo salen, y el flujo aquí es negativo porque las líneas de campo entran a la superficie. Y por lo tanto, tenemos el otro valor del flujo. Pero, ¿qué sucede con C? En el caso C, que es la superficie morada que tenemos aquí, cuando trazo esta superficie, miren que rodeo tanto la carga positiva como la carga negativa, y en este caso tenemos que la carga total al interior de la superficie es 0, es decir, Q menos Q igual a 0. ¿Y eso qué implica? Pues implica que el flujo total a lo largo de esta superficie C es igual a 0. De nuevo, no significa que no haya en una cierta región, por ejemplo, si yo tengo un pequeño elemento diferencial de área aquí, pues necesariamente sobre esa región sí hay un flujo. O sea, aquí puedo considerar yo que hay un flujo, pero eso no es lo que me dice el teorema de Gauss, la ley de Gauss. Me dice que el flujo a través de toda la superficie cerrada es 0, no localmente. Bien. Y finalmente, consideramos una superficie D. Observen que esta superficie D es una superficie que no rodea ninguna carga. Y si no rodea ninguna carga, no encierra ninguna carga, pues necesariamente la carga total encerrada es 0. Y por lo tanto, el flujo de campo eléctrico a través de esta superficie es igual a 0. Recuerden, lo que entra por un lado sale por otro. Y por lo tanto, el flujo neto es 0. Tenemos este resultado. Bien. Un ejemplo muy sencillo, muy importante, tiene que ver con una esfera conductora. Cuando consideramos el campo de una esfera conductora y aplicamos la ley de Gauss para observar el fenómeno, miren cómo lo primero que debemos recordar es que si tenemos una esfera cargada, conductora, por ejemplo en este caso con un exceso de carga positiva, tenemos que todas las cargas se van a localizar sobre la superficie de la esfera. Bueno, y ellas se localizan sobre la superficie de la esfera de tal forma que garantizan que al interior de esa esfera conductora el campo eléctrico es 0. Ahora, si yo considero una superficie interna dentro de esa esfera conductora, pues necesariamente no hay campo eléctrico y por lo tanto no hay flujo de campo eléctrico. O sea que el flujo del campo eléctrico es 0. Eso ya lo tenemos claro. Es decir, aquí al interior de cualquier conductor que tenga un exceso de carga, el campo eléctrico es 0.
Bueno, y eso lo representamos aquí simplemente diciendo que para valores de R entre 0 y el radio de la esfera conductora, el campo eléctrico es 0. Pero aquí lo verdaderamente importante es pensar qué sucede cuando estamos por fuera de la esfera. Si aplicamos la ley de Gauss, observamos que una esfera que cubra esta esfera, independiente de la forma en que esté distribuida la carga, independiente de que esté sobre una esfera grande o pequeña, de acuerdo al teorema de Gauss, la cantidad de carga que hay dentro es simplemente la carga total que hay sobre esta superficie. Y por lo tanto, la carga total encerrada es Q. Pero además, el hecho de tener esta distribución esférica para la carga en el conductor me permite a mí asumir por la simetría del problema, que sigue siendo una simetría esférica, que este problema es equivalente o se puede representar de la misma forma como si toda la carga estuviera concentrada en el centro de la esfera. Es decir, no necesito considerar como si hubiera una distribución aquí. O sea, simplemente puedo considerar que toda la carga está localizada en el centro. Bueno, por aquí me dice que no sé si será mi conexión, pero se ha cortado mucho la transmisión. Bueno, no sé si algunos de ustedes tienen ese mismo problema. Puede ser que la transmisión esté un poco complicada, entonces toca quedar pendiente toca estar pendiente de que el archivo lo subo directamente a YouTube y lo pueden acceder después. Por ahora también es muy interesante si tienen preguntas, ¿no? Bueno, entonces aquí me quedo con esta idea, ¿no? Observen que puedo representar esta superficie o esta carga distribuida sobre la superficie de una esfera como una carga puntual localizada en el centro de la esfera. ¿Esto qué implica? Pues simplemente que de aquí en adelante, es decir, desde la parte externa de la superficie, yo puedo aplicar la ley de Coulomb en el mismo sentido que la hemos venido aplicando. ¿Cuál es? Pues para una carga puntual. Y una carga puntual localizada precisamente en el centro de la esfera. Y esta es la representación que tenemos para el campo eléctrico de una carga localizada sobre la superficie de un conductor. Es decir, lo que hay que tener en cuenta aquí es simplemente, siempre que tengamos una distribución esférica de carga, desde afuera esa distribución esférica de carga se comporta de forma equivalente a como si toda la carga estuviera localizada en el centro. Es decir, puedo reducir el problema al problema de una carga puntual. Eso ayuda mucho para entender y resolver algunos problemas que en principio podrían ser un poco complicados. Bueno, un caso interesante de las leyes de Gauss es qué sucede cuando tenemos una distribución de carga lineal. Una distribución de carga lineal es una carga distribuida uniformemente sobre una línea, es decir, sobre una cuerda. Entonces, lo primero que pensamos es en la definición que tenemos para lo que es esa distribución de carga lineal. Entonces, esa distribución de carga lineal se define como la cantidad de carga por unidad de longitud. Pero es una propiedad que, si bien yo tomo una longitud pequeña, o una longitud L, que sería esta longitud, y observo cuál es la carga que hay sobre ella y calculo carga sobre longitud y la llamo lambda, es lo mismo que si tomara una cantidad más pequeña. Es decir, es una propiedad que si la cumple toda esta longitud, también la cumple un pequeño elemento que tome aquí. Y eso es lo que me garantiza la uniformidad de la distribución de carga. Por lo tanto, aquí podemos hablar del campo generado por una carga lineal uniformemente distribuida. Observen las unidades de esa carga, de esa lambda. Tiene unidades de carga sobre longitud, es decir, tiene unidades de carga por metro. ¿Cuál es el punto esencial que nos permite utilizar la ley de Gauss?
Primero, recuerden que dada la simetría de este problema, si yo considero en una vista frontal, es decir, lo voy a mirar de frente esta carga, observen que esta es la carga, este es el hilo, este es el hilo. Entonces, si yo me paro a una cierta distancia r de ese hilo, sobre todos esos puntos que están a la misma distancia y dada la simetría del problema, pues necesariamente el campo eléctrico es constante. Pero además observen una cosa, y es que en cada uno de estos puntos yo voy a considerar que el campo eléctrico sale en la dirección perpendicular a esta superficie. Sale en esta dirección perpendicular a la superficie, pero observen que el vector normal a esa superficie igualmente resulta paralelo al vector campo eléctrico. Eso lo podemos observar aquí. Aquí tenemos el vector de área, trazamos un pequeño elemento de área, el campo eléctrico y el elemento de área. Bueno, posiblemente en un corte transversal, es decir, en este corte frontal que tenemos acá, sea un poco más sencillo verlo. Las líneas de campo salen radialmente y atraviesan esta superficie sobre la cual el campo eléctrico es constante, pero también tenemos que notar que el campo eléctrico y el vector normal son paralelos, que es la misma característica que teníamos en el caso de la esfera. Por eso es que a esta superficie se le llama una superficie gaussiana. Es decir, es una superficie sobre la cual el campo eléctrico es constante, tiene el mismo valor en magnitud, pero además el campo eléctrico es paralelo al vector normal a la superficie. Esa característica es la que nos permite realizar la integral de forma simple. Entonces, miren que vuelvo y la especifico. Eso es un elemento, un común denominador de todo lo que hacemos. Y es que E punto de A es igual a E por dA. Si realizamos el cálculo del flujo, entonces vamos a decir simplemente que en este caso este producto punto se reemplaza directamente por el producto de dos números escalares. Ahora, puesto que el campo eléctrico es constante sobre esta superficie, yo lo puedo sacar de la integral y me queda únicamente la integral del área, del de área sobre la superficie. Ahora, miren que en última yo necesito calcular el área de esa superficie y por lo tanto yo necesito hacer una pequeña aclaración, y es que observen que esto es una superficie cilíndrica. Bueno, vamos a dejarla acá, vamos a tenerla acá. Esto es un cilindro, el área que yo quiero determinar. Aquí tenemos nuestro radio EB y aquí nuestra altura L. Si abrimos esta superficie, y para eso voy a pensar que la tengo acá, observen que al abrir esta superficie mantenemos la misma altura, es decir, la altura de esa superficie, estamos pensando que es como una hoja, sigue siendo L. Y la longitud que tenemos aquí en la parte superior pues será 2pi por L. Por lo tanto, el área lateral, ojo porque nada más es el área lateral, cuando abro esto, es 2pi R por L. Y eso lo especificamos diciendo simplemente que el área es 2pi R por L. Pero también hay una cosa importante que destacar acá, y es que sobre esta tapa el campo eléctrico no la está atravesando. Él atraviesa la superficie lateral de este cilindro, pero esta área lateral, puesto que el campo es radial, no la atraviesa y por lo tanto el flujo de campo eléctrico a través de esta región es cero. Y eso es lo que decimos aquí al integrar únicamente sobre la tapa, sobre el lado de la superficie.
Bien, entonces ya tenemos aquí que esta área es 2πrl. Y ahora vamos a hacer el siguiente paso, y es vamos a aplicar la ley de Gauss. ¿Qué nos dice la ley de Gauss? Nos dice que el flujo de campo eléctrico es igual a la carga total encerrada sobre epsilon sub 0. Pero ¿cuál es la carga total encerrada aquí, dentro de esta superficie? Pues, puesto que yo conozco que la densidad lineal de carga es carga sobre longitud, pues necesariamente esta carga va a ser igual al producto de la longitud por la densidad lineal de carga. Si igualo este par de términos, observen que de un lado tengo este término que proviene directamente de la ley de Gauss. Es decir, esto me lo dice la ley de Gauss. La ley de Gauss me dice que el flujo de campo eléctrico es igual a la carga total, L por lambda, sobre epsilon sub 0. Pero la integración directa, la integración sobre la superficie, me dice que ese campo vale E por 2pi por R por L. Y observen que tenemos un factor común a ambos lados que es L. Si cancelamos ese factor y despejamos el campo eléctrico, vamos a obtener el campo eléctrico generado por una distribución lineal de carga. En este caso, tenemos que el campo eléctrico a una distancia R del centro de este hilo es igual a lambda sobre 2pi R, y aquí me faltó el término epsilon sub 0. Es 2pi R L epsilon sub 0. También voy a incluirlo. Entonces, 2pi R L, me faltó el término epsilon sub 0. 2pi R epsilon sub 0. Bien. Y tenemos el campo generado por una carga lineal a una distancia R. Una suposición importante es que cuando decimos que es una carga lineal, estamos considerando que es una carga infinita. Y si bien no podemos pensar generalmente que hay cargas o líneas infinitas, sí podemos pensar que es una línea muy larga en comparación con la distancia R y en comparación con esta longitud L. Entonces, si consideramos, por ejemplo, una línea de 1 metro y la estamos mirando a 1 milímetro de distancia, pues necesariamente la aproximación de infinito es muy adecuada. Bueno, el otro ejemplo que tenemos para trabajar es el ejemplo de el campo de una placa. En el caso de una placa, consideramos una placa, la llamamos una placa cargada. Vamos a suponer que esa placa tiene carga positiva. Y observen que esa carga la vamos a rodear por un cilindro. Un cilindro que tiene una tapa superior, una tapa inferior y tiene un área lateral. Tenemos que hacer varias suposiciones sobre esto. La primera es que necesariamente el campo eléctrico sale de la superficie por ser una carga positiva. Sale de la superficie. Pero lo que es más importante, ese campo eléctrico sale de la superficie y es perpendicular a la superficie. Ahora, nosotros sabemos que la densidad de carga superficial es carga sobre unidad de área, pero a esta le vamos a llamar sigma, a diferencia de la anterior que la llamamos lambda. Si decimos que esa propiedad de ser una densidad de carga uniforme se extiende a cualquier elemento diferencial, entonces simplemente diríamos que si tengo una región grande y tiene carga Q y área A, entonces hago esta división y me da sigma. Pero si cojo un pequeño elemento, muy pequeño, de área, que tenga dA y que tenga una carga de Q, necesariamente el cociente entre dQ y dA es igual a lambda. Es decir, es una propiedad que se extiende a todos los elementos o pequeños elementos de la superficie. La unidad de medida para esta cantidad es Coulomb sobre metros cuadrados. Ahora,
Miren que si considero esta como mi superficie, voy a hacer un corte transversal. Observen que las líneas de campo deben ser perpendiculares a la superficie. Puesto que es una carga positiva, entonces sale por este lado, salen por este lado. Atraviesan esta superficie, esto es un corte transversal de un cono, de un cilindro, que es un rectángulo, y observen que pasan por este lado, pasan por este lado. Ahora, voy a considerar el elemento de área aquí en la parte superior y en la parte inferior. Observen que el campo eléctrico y el elemento diferencial de área, o el vector, elemento diferencial de área, son paralelos, tanto en la tapa superior como en la tapa inferior. Pero además, este campo eléctrico tiene que ser constante a lo largo de toda esta región, puesto que, si lo pensamos, todos estos puntos, cuando nos extendemos sobre un plano infinito, pues no van a haber ninguna variación cuando me muevo en la dirección horizontal. Si me paro aquí y me muevo a izquierda o a derecha, yo sí, igualmente sigo viendo un plano infinito. Por lo tanto, el campo eléctrico es constante sobre esta región, tanto la superior como la inferior. Ahora, observen que este valor que tenemos para el campo tampoco depende de esta distancia, y no debería depender de esa distancia, puesto que podemos hacer que esta distancia sea lo más pequeña que queramos, es decir, sea muy pequeño. Si este plano tiene dimensiones del orden de algunos centímetros cuadrados, pues consideramos que esta altura es del orden de algunos milímetros, y eso hará que la aproximación de considerar este plano como infinito sea válida. Observen entonces que cuando realizamos la integral tenemos en cuenta que el campo es constante sobre la tapa superior e inferior, sobre las tapas. Pero también tenemos que encontrar que, miren cómo en la parte lateral podemos también hablar de un vector normal de la superficie, vector normal a la superficie. Pero resulta que sobre esa región o en esa dirección, el campo eléctrico no está atravesando la superficie. Es decir, todo el campo eléctrico que se genera en la placa atraviesa la tapa superior y la tapa inferior, pero no sale por los lados. Es por eso que en esos extremos podemos decir que el flujo de campo eléctrico es cero. Y por lo tanto, el flujo de campo eléctrico total será el flujo de la capa superior más el flujo de la capa inferior. Realizamos la integral. Recuerden que E y DA son paralelos en la tapa superior e inferior, por lo tanto podemos cambiar este producto punto. El campo es constante sobre las tapas, por lo tanto lo podemos sacar de la integral, y simplemente nos queda que estos dos términos son iguales, así que esto es 2 veces campo por área. El área en este caso la consideramos como un área circular, pero podríamos incluso considerar un área arbitraria sin necesidad de que sea exclusivamente un área circular. Ahora, recuerden que la ley de Gauss me dice que ese flujo es igual a carga sobre epsilon sub 0. Pero ¿qué carga hay aquí en esta parte? O en esta parte que es donde el cilindro corta la placa. Pues el área en ese caso es igual a, en ese caso esa área es igual a sigma por área. Y eso lo saco de aquí. Sigma por área. Sigma por área. Bien, entonces esto es lo que finalmente me permite reemplazar, igualar, ¿no?, el flujo de campo eléctrico a partir de la integración y el flujo de campo eléctrico a partir de la ley de Gauss.
y por lo tanto esto me da 2E por A sigma A sobre epsilon sub 0. Bueno, permítame un segundo, voy a mirar a ver qué sucede. Bueno, ahora voy a mirar qué sucede con esto. Bueno, entonces tenemos que de este lado tenemos el flujo calculado por la integración y de este lado el flujo calculado utilizando la ley de Gauss. Observen que las áreas en ambos lados, que son las mismas, se pueden cancelar y de esta expresión podemos obtener directamente el campo eléctrico de una placa infinita con densidad de carga uniforme. Y decimos que ese campo es sigma sobre 2 epsilon sub 0. Bien. Bueno. Entonces ahora vamos a mirar qué sucede con el campo entre placas. Bueno, entonces voy a hacer una pequeña parada. Creo que estamos teniendo problemas con la transmisión. Voy a esperar a ver cómo está la transmisión. Bien, bueno, voy a continuar. Bueno, vamos a mirar qué sucede cuando tenemos el campo eléctrico entre placas paralelas. Cuando tenemos un par de placas paralelas y las vamos a cargar, una con carga positiva, otra con carga negativa, y vamos a considerar que la placa positiva, observen que emite líneas de campo que son absorbidas por la placa de carga negativa. Y ahora observamos que este comportamiento únicamente es válido aquí para regiones muy hacia el centro, y cuando empezamos a observar qué sucede en la parte externa, nos vamos a encontrar con el efecto de este borde. Es decir, aquí ya el campo pierde uniformidad. El campo no es un campo uniforme. Y por lo tanto, no tenemos el campo sobre esa región. Bueno, listo. A ver, creo que he tenido un problema aquí, y es que desafortunadamente la transmisión está muy complicada. Bueno, creo que voy a esperar un momento más para detenerme. Bueno. Aquí tenemos el campo entre placas paralelas. Bien. Entonces, observemos que si nos paramos, primero tenemos que considerar que el campo eléctrico generado por una placa es constante tanto a izquierda como a derecha. Entonces, estamos considerando esto como una placa infinita. Ahora, miren que si nos paramos al lado derecho, al lado izquierdo en este caso, el campo generado por esta primera placa es positivo, o sea que va hacia afuera de la placa. Pero el campo generado por esta segunda placa va hacia la derecha, porque va hacia esta placa. Puesto que los campos son independientes de la distancia, entonces observamos que estas dos magnitudes son iguales, pero de dirección contraria. Eso me garantiza que el campo eléctrico en esta región tiene que ser cero. Pero lo mismo va a suceder
en esta región, que es la región donde el campo eléctrico generado por 1 es positivo y va hacia afuera, y el campo eléctrico generado por 2, que es negativo, va hacia adentro, se cancela, y por lo tanto el campo eléctrico en esta región es 0. Pero lo interesante ocurre en el interior. Observen que en el interior vamos a tener que el campo eléctrico generado por las placas va a ser igual al campo eléctrico generado por la placa 1 más el campo eléctrico generado por la placa 2. Y observen que en este caso van en la misma dirección. Es decir, estos dos campos apuntan en la dirección hacia la derecha. Y puesto que apuntan hacia la derecha, entonces podemos decir que se suman. Y cada uno tiene una magnitud ya fija. Voy a decir que este es sigma sobre 2 epsilon sub 0 más sigma sobre 2 epsilon sub 0. La pregunta que generalmente surge es, bueno, ¿y qué pasó con el signo? El signo de la carga lo estamos incluyendo aquí en la dirección del campo. Cuando yo digo que este campo E2 es positivo o en la dirección de la derecha, estoy ya diciendo que el campo generado va hacia esta placa y por lo tanto estoy considerando el campo generado por una placa infinita, pero ya la dirección o el signo está dado por el punto donde lo considero. Y por lo tanto tenemos este primer resultado. Resultado que simplificamos y decimos simplemente que el campo eléctrico generado por un par de placas paralelas es sigma sobre epsilon sub 0. Bien. Bueno. Desafortunadamente sigo teniendo problemas con la transmisión. Parece ser que hay cortes permanentes, lo cual no facilita mucho el trabajo. Bueno, voy a intentar, de todos modos estoy grabando el video y si es necesario pues lo subimos para que todos lo puedan ver. Voy a continuar avanzando. Bueno, voy a ir hasta explicar este ejemplo y creo que termino con eso la transmisión. Bueno, vamos a ver qué sucede con el campo eléctrico de una esfera aislante con carga uniforme. Aquí lo que estamos pensando es que tenemos una carga distribuida uniformemente sobre una esfera aislante. ¿Eso qué significa? Significa que la carga está puesta allí y no se puede mover. A diferencia de un conductor, en los aislantes las cargas están fijas y no se pueden mover. Y por lo tanto no sucede lo que sucede en los conductores, que es la distribución de la carga sobre la superficie del conductor. Aquí no sucede eso. Sin embargo, la condición que tenemos para poder garantizar que se cumple, para poder tratar el problema, es que hay una distribución uniforme de carga. Y eso significa que si yo tomo la carga total, ojo porque Q es la carga total sobre la esfera, dentro de la esfera. La carga total y la divido entre el volumen de la esfera, obtengo una cantidad constante. A esta cantidad la llamamos ρ. Pero si cojo un elemento diferencial muy pequeño o una porción de esfera y la divido entre el volumen correspondiente, obtengo la misma cantidad ρ. Esta cantidad ρ, que es la densidad volumétrica de carga, tiene unidades de coulombs sobre metro cúbico. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues simplemente vamos a considerar que aquí esta esfera interior es una esfera de radio r menor que el radio total de la esfera. Y si lo que hacemos es considerar que ρ es igual a la carga total dividida entre el volumen total de la esfera, miren que aquí tengo r mayúscula al cubo, entonces tenemos la densidad
volumétrica de carga. Pero sí vamos a considerar la esfera de radio R, es decir, esta esfera de radio R, miren que esta tiene esfera de radio R, y hacemos la misma operación. Esa esfera tiene una cantidad de carga Q', es decir, no tiene necesariamente la misma cantidad de carga de la otra. Y la vamos a dividir entre su volumen correspondiente, que es 4/3 de pi por R al cubo. Si eso es así, entonces yo voy a aplicar la ley de Gauss, que me dice, mire, el flujo a través de la superficie de radio R, de la esfera de radio R, es igual a Q' sobre epsilon sub 0. Eso me dice la ley de Gauss. Pero ¿cuánto vale la carga que hay allí? Pues es simplemente 4/3 de pi por R cubo por ρ. O sea, volumen por ρ sobre epsilon sub 0. Esto únicamente para R menor que R. Es decir, estamos únicamente en esta región. Ahora, nosotros sabemos que por la ley de Gauss, y ya calculando la integral y recordando que esto es una superficie esférica, entonces podemos decir que el campo eléctrico es constante sobre esa superficie eléctrica, sobre esa superficie, y que el área de esa superficie es 4pi por r cuadrado. Es decir, miren que estoy considerando únicamente esta superficie, ¿sí?, y la carga que hay al interior de ella. O sea que si aplico la ley de Gauss de nuevo con todo lo que hemos hecho atrás y calculo la integral, pues será igual a el campo eléctrico sobre esta superficie, que es E constante, multiplicado por el área de esta superficie, que es 4pi r cuadrado. De nuevo, volvemos al mismo punto. Hemos calculado el flujo de campo eléctrico a partir de la integración y el flujo de campo eléctrico a partir de la ley de Gauss. Si igualamos ese par de términos, observamos que hay tres términos que se cancelan. Se cancela el 4pi, que es común a ambos lados, y aquí tenemos un r cuadrado y aquí tenemos un r cubo. Por lo tanto, podemos cancelarlo. Si lo cancelamos, podemos despejar y encontrar el valor del campo eléctrico. Este es el valor del campo eléctrico al interior de la superficie, o sea, aquí dentro. Pero miren una cosa interesante. Aquí aparece ρ, pero este ρ es constante, porque esta es una densidad de carga uniforme, 3 epsilon sub 0, y aquí tenemos que el campo depende linealmente del radio. Es decir, que esta primera parte es simplemente una dependencia lineal. Si queremos dejar esto en términos de la carga total, podemos reemplazar ρ, este ρ lo podemos reemplazar por carga total sobre volumen total. Hacemos una breve simplificación y llegamos a este resultado. El resultado que nos dice que en el interior de la esfera aislante con carga uniforme, el campo crece linealmente, es decir, es una línea recta. Cuando el radio es 0, es simplemente 0 el campo, es decir, aquí en el centro, 0, pero cuando el radio es igual al radio máximo, entonces tenemos que esto es 4pi sobre epsilon sub 0 por 1 sobre r cuadrado, es decir, en este punto. A partir de este punto, entonces hasta aquí tenemos el valor dentro de la esfera, y es que el campo es Q sobre 4 epsilon sub 0, R sobre R cubo. Pero ahora, ¿qué sucede si salimos de la esfera? Pues si salimos de la esfera, necesariamente, y cuando estamos en una región por fuera de ella, vamos a tener que esa esfera, de acuerdo a la ley de Gauss, se va a ver como una carga puntual. O sea, por eso estamos garantizando que es uniformemente distribuida. Entonces, si está uniformemente distribuida, necesariamente esa carga total se va a ver como una carga puntual, y analizamos el problema como una carga puntual. Por lo tanto,
Para radios entre 0 y R mayúscula, el campo crece linealmente con la distancia aérea. Pero después de que alcanza la superficie, el campo comienza a decrecer con el inverso del cuadrado. Y ese es un resultado que ya lo hemos presentado. Bien. Bueno. Desafortunadamente tengo problemas con la transmisión, creo que está muy lenta y no sé si solamente tengo unos cuantos espectadores. Sin embargo, voy a intentar subir el video que creo lo tengo grabado y lo voy a dejar de forma alterna. Espero que todos ustedes vean el video. Voy a dejar una hora como que para que quienes estén allí en línea puedan ir y visitarlo. Y mañana discutimos en clase. Por favor, un favor muy importante es llenar las encuestas. Les voy a dejar acá porque desafortunadamente hay problemas con la transmisión. Bueno, eso es todo. Si hay preguntas, por favor me las dejan en el correo. Agradezco mucho su atención y nos vemos mañana en clase.